de cuántos dinero se deben entre ellos, es decir, cuántos pesos se van a Estados Unidos que deben de ser regresados y cuántos dólares hay aquí que se tienen que ir para allá y cuántos se venden entre ellos. Eso es una balance de pagos. Entonces, si nosotros como mexicanos empezamos a ir a comprar más en Estados Unidos, va a haber dinero mexicano allá y Estados Unidos lo tiene que regresar para acá. Pero ¿qué pasa? Estados Unidos le dice a México, oye, pues te voy a cobrar por regresarte el dinero. Entonces ahí es donde empieza el rollo de la balanza de pagos y es donde el dólar se encarece. Si nosotros empezamos a ir a comprar mucho a Estados Unidos, ¿qué va a pasar? El dólar se va a encarecer. Lo que se trataría es de que aquellos quisieran venir a comprar acá y eso no sucede. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, y no hablo de importaciones y exportaciones, es decir, oye, pero es que México nosotros le exportamos muchas cosas a Estados Unidos. Sí, le exportamos cosas que luego no las vende. El chiste es que se quedaran allá. Pero, por ejemplo, mandamos vacas y nos las regresan hechas alimentos procesados, que nosotros es lo que vamos y compramos allá. Las empresas van y lo compran allá y luego se lo traen para acá. Entonces, el chiste es que nosotros fuéramos autosuficientes y no únicamente les vendiéramos la carne, pero no les compráramos el producto de regreso. Eso también es lo que ocasiona que el dólar esté caro, compas. Entonces, para que lo piensen varias veces cuando quieran ir a McAllen a comprar ropa, piensen que eso va a hacer que la balanza de pagos esté negativa en México respecto a los Estados Unidos. Entonces, continuando con nuestro tema, ¿sí? Pues dicen, vamos a grabar todo con el IVA, que son la enajenación de bienes, la prestación de servicios, el arrendamiento, que es el uso o goce temporal de bienes, y las importaciones, ¿sí? Y excepto de algunos casos que por ahí pues salen gratis en cuanto al IVA, algunas importaciones, ¿sale? Entonces, pues básicamente así es como empiezan a actuar, ¿sí? Y vamos a ver, ¿qué tan caros estamos respecto a otros países? Bueno, pues ocupamos de un ranking de 100 países, estamos en el lugar 29, es decir, pues ni tan caros ni tan baratos. Sí, pero ocupamos el lugar 29. Uruguay es la tasa más alta con el 22%. ¿Sale? Entonces, ahí para que ustedes vean que dónde nos encontramos en este sentido. ¿Sale? Y pues ya en países más allá lejos, como Hungría, Croacia y Dinamarca, pues tenemos una tasa del 27%, sí, y Estados Unidos y Canadá tienen unas tasas más bajas del 8%, y en algunos casos pues se ponen de oferta y cobran el 6%, ¿de acuerdo? Entonces, y como le digo, la tasa más cara que encuentran es la del 13% en Estados Unidos. Y ahora, ¿por qué se llama un impuesto indirecto? ¿Sí? Se llama impuesto indirecto porque los impuestos directos son aquellos que el contribuyente se derivan de su actividad, como el impuesto sobre la renta. Ese es un impuesto directo. Es decir, grava particularmente la utilidad de la empresa. Aquí es un indirecto, ¿sí? Porque es recaudado por medio de un intermediario. Es decir, el IVA que nosotros pagamos en nuestro pago provisional mes a mes, ¿sí? Es el que nosotros nos estamos quedando con ese IVA. ¿Cómo es este juego? Hagan de cuenta que ustedes son una empresa, ¿sí? Y yo soy otra empresa. Entonces, si yo les compro, yo les estoy pagando mi impuesto, ¿sí? Yo les estoy pagando mi impuesto a ustedes por comprar. O sea, recuerden que el impuesto al valor agregado es un impuesto al consumo, ¿de acuerdo? Entonces, yo les pago a cualquiera de ustedes. Entonces, yo les pago IVA. Ustedes se están quedando con un impuesto que yo debo de pagar, porque yo no voy a ir a Hacienda a pagar el impuesto por el consumo. Somos bien malos para pagar impuestos. Entonces, dice, bueno, Jorge Huerta compra. Ustedes venden escritorios. Yo compro el escritorio y ustedes se quedan con 100 pesos de IVA.
¿sí? Me dan un precio más IVA y eso, el escritorio causa 100 pesos de IVA. Entonces esos 100 pesos se quedan con ustedes, ¿sí? Entonces Hacienda va a decir, oye, Jorge te compró, dame el impuesto que él pagó, ¿sí? Entonces, ese es el IVA trasladados. Yo se los estoy trasladando a ustedes, ¿sí? Entonces, ustedes tienen en sus manos un impuesto ajeno, mío. El impuesto de sus clientes, o sea, los clientes están pagando un IVA por consumirles a ustedes, ¿sí? Entonces, ustedes los tienen en sus manos, es un impuesto ajeno, por eso se llama impuestos indirectos, impuestos de terceros, ustedes son un intermediario. Entonces, Hacienda les dice, dame los 100 pesos de ese IVA que te pagó Jorge por el escritorio. Entonces le dicen, cálmala. Pero yo le pagué a José 30 pesos de IVA, porque yo le compré productos para hacer el escritorio. Entonces yo le pagué a José 30 pesos de IVA. Ese IVA lo tiene, mi impuesto lo tiene José. ¿Sí? Entonces dice, ok, entonces nada más dame 70. ¿Sí? Dame 70 porque tú ya pagaste impuesto ya. Entonces, el impuesto que tú pagues, que me lo debiste haber pagado a mí, pues no te lo voy a cobrar a ti. ¿Sí? Entonces, porque tú ya pagaste impuesto, entonces acredítamelo. Ese es el impuesto acreditable, se vuelve acreditable para mí. Entonces dices, ok, recibí 100 pesos de Jorge, pero yo pagué 30 con José, ¿sí? Entonces, ya no están aquí esos 100 pesos, nomás están 70, son lo que yo te voy a entregar, ¿sí? Básicamente esa es la mecánica de lo del IVA. Así es como se maneja el IVA, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo con el impuesto trasladado? ¿Sí? Nosotros lo estamos manejando por parte de un tercero. Por eso es muy importante no andar gastándonos el IVA. ¿Sí? El IVA no es de ustedes, no deben de financiarse de ahí. El financiarse de los impuestos es lo más caro que puede haber. ¿Sí? Es una tasa enorme lo que les cobra el financiarse de los impuestos. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Si tienen dudas, ya sí van comprendiendo cómo es el teje y maneje de las cosas. Recuerden que si no se queden con ninguna duda, es por su bien. ¿Sale? Entonces, sí, sí vamos agarrando la onda, me da gusto, ¿sí? Excelente. Vamos a continuar. Como les comentaba, lo que son los impuestos directos, pues va en función de cobrar impuestos sobre el capital o las utilidades que ustedes tengan. Esos son impuestos directos, graban directamente la actividad. Aquí el impuesto al valor agregado no es un impuesto que grave directamente la actividad porque ustedes pueden comprar un escritorio y no es que ustedes se dediquen a comprar y vender escritorios. Entonces, por eso así es como es. ¿Sale? Entonces, como les decía, es el valor añadido. Es decir, el trabajo que se le aplica a un producto, es lo que es el IVA. Es decir, si yo quiero me vendan algo, yo como consumidor final, pues yo voy a pagar ese IVA porque lo estoy consumiendo y es un valor, es un impuesto al valor que le da la persona que lo realiza o la empresa que lo realiza. ¿Sale? Es un impuesto indirecto, es un impuesto real porque es del consumo de las cosas, ¿sí? Y es interno dentro del territorio nacional.
Y luego tiene otra característica de ser regresivo. ¿Por qué regresivo? Porque siempre vas a estar restándole lo que tú pagas. Ahora, un punto muy importante aquí es esto que dice interno dentro del territorio nacional. ¿Sí? Y aquí me detengo un poco. Luego es como nos decía Silvia, luego hay clientes que vienen, ¿sí? Y, no, y le piden a ella que realice exportaciones, dice, pues, ¿cuál tasa del impuesto le voy a realizar? ¿Sí explicó? O sea, ¿qué onda ahí con eso? Entonces, eso es un impuesto interno. Entonces, yo tengo una computadora. Vamos a poner ejemplo de una computadora. Si yo compro la computadora aquí, en México, yo voy a pagar la tasa del 16% del IVA. Porque ¿dónde la estoy comprando? Es más, vamos a poner el ejemplo como es. Silvia, hazte presente. Voy, ya. ¿Ya? Sí. Listo. A ver, Silvia. Vamos a empezar y todos pongan atención. Lo hago con Silvia porque Silvia es la que tiene estos pequeños detalles en respecto de cuál IVA le cobro o dónde, o si cobro el 0% o no. ¿De acuerdo? Te voy a poner un ejemplo, Silvia. ¿Qué es lo que más exportas? ¿Qué mercancía exportas más? Nosotros somos una empresa de logística, no bueno, sí exportamos. O sea, lo exportas por mí. Ajá. O sea, es decir, ¿sabes qué, Silvia? Yo vendo vacas y se lo voy a vender a un chileno, pero Sí. pues, yo no tengo ni una chingada idea de cómo pasarlo por la frontera porque, pues no sé cómo se hace. ¿Sí explico? Sí. Eso es lo que tú haces, ¿no? Sí. Y luego el chileno te va a decir, oye, ¿y qué impuesto voy a pagar? ¿Sí? Ahora, tú dices, tú cobras, no, tú no cobras la mercancía del cliente, ¿o sí cobras la mercancía del cliente? No, no solo el servicio de traslado. El servicio de traslado, Ajá. ¿verdad? Ahora, vamos a suponer que yo voy a enviar las vacas, las mismas vacas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Entonces, si yo, Jorge, vendo vacas y te digo, oye, es que yo necesito ponerlas de Durango, donde yo soy de aquí de Durango, yo necesito poner unas vacas en Chiapas, ¿verdad? Entonces tú vienes por ellas y luego ya las pones en Chiapas. ¿Cómo? Tú sabes, porque eso es tu negocio, ¿no? Sí. Entonces, tú contratas al camionero, te encargas de todo el papeleo por el registro sanitario y vale, ¿no? O sea, te encargas de pedirme lo necesario de lo que tienen que contener las vacas para poderse mover de un estado a otro, ¿sí? Así es. Pero si tú te encargas de decir, si yo lo quiero el martes a las 12, tú dices, sí, el martes a las 12 ahí está. Eso es tu Así es. chamba, ¿no? Sí. Entonces, a mí me vas a cobrar IVA por el flete porque ¿dónde se está consumiendo? Es nacional de En Durango a Nación. Chiapas. Desde Durango a Chiapas. Ahora, si yo te digo, Silvia, vamos allá yo Jorge, le voy a vender a Rubén que se encuentra en Argentina, ¿sí? Entonces, dices, ok, para irse hasta Argentina, pues tiene que pasar por Brasil y tiene que pasar por aquí y por allá. Tú ya sabes por dónde tiene que pasar, yo me voy a ir a relajar tranquilo, la que se va a quedar con el estrés es tuyo. ¿Sí me Sí. explico? Entonces, si me facturas a mí, Jorge, ¿sí? Que yo soy mexicano, si me lo facturas a mí, pues tendría IVA, ¿de acuerdo? Porque ¿dónde se está consumiendo? En México. En México, porque lo está pagando un mexicano, ¿verdad? Porque digo, yo me voy a hacer cargo del flete, ¿verdad? Del traslado. Pero si te habla Rubén, que es argentino, ¿sí? Y te dice, oye, quiero la factura para acá, ¿sí? Sí,
Muy bien, te va a pagar a ti desde allá, desde Argentina, ¿verdad? Pero va a ser a tasa cero porque el servicio en teoría no se presta en territorio nacional. Más bien no se le presta a un nacional, ¿no? Ajá, o sea, sí, o sea, aún así, o sea, no se le presta a un nacional. Quiere decir que no se consume aquí. O sea, si bien es un servicio, haz de cuenta que agarras tu servicio y lo está consumiendo un argentino. Sí. Entonces va a ser tasa cero. ¿Por qué tasa cero o exento? Ahorita vamos a ver las diferencias. Pero ¿por qué no causa IVA? ¿Sí? ¿Por qué no trae IVA? Porque pues no se queda aquí, porque eso es interno. ¿Sí? O sea, ahí dejas en desprotección al argentino, porque si el argentino dice, no, pues es que mi IVA es del 9%, ¿por qué me vas a cobrar el 16%? ¿Sí me explicó? Entonces va a decir, oye, no, o sea, pues, mejor contrato a un argentino y tú vas a decir, no, no contrates a un argentino, contrátame a mí. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, o sea, ese tipo de cosas es lo que tenemos que pensar a la hora de decir, bueno, ¿dónde se va a pagar el IVA? ¿Aquí o allá? Sí. Sí, Pero, por entonces, ejemplo, Josh, sí. en el primer ejemplo es de Durango a Chiapas y Uh-huh, digamos el siguiente ejemplo es de Durango a Argentina, uh-huh, pero no hizo, o sea, bueno, se hace una escala, pero realmente no bajan las vacas aquí en el territorio nacional, uh-huh, sino se van directamente a Argentina. uh-huh. También ahí implica una tasa del cero, o estoy mal. O sea, si hace escala, Si no hace escala. si no hace escala, o sea, sin Ujú. escalas, o sea, que no se Sí, pare en ningún lado. sí, va directo de Durango a Argentina. Ajá. Sí, también aplica una tasa cero, o sea, es quien te la pague. ¿Sí? O sea, es quien te la pague. Es que, ¿qué crees? Que sí hay algunos que son, que han sido así de nacionales, pero que es un transporte que nace en México, pero muere en territorio extranjero Ajá. y son completos, porque nosotros realmente trabajamos de dos diferentes transportes o dos diferentes servicios de logística. El Ajá. que es completo, un camión, un tráiler completo, Uh-huh. o lo que se les llama consolidados. Los consolidados sí hacemos la recolección en cualquier lugar de la República y todos llegan ya sea a Ciudad de México, a Guadalajara o a León. Ajá. Y ya que lleguen aquí, ya se arma un consolidado que viene de diferentes clientes. O a lo mejor medio tráiler es de un cliente y el otro a mitad es de otro cliente. O Sí, pueden ya es un entrar monto hasta compartido. 5 o 10 clientes. Uh-huh. Ajá, y ese servicio, bueno, es nacional y la recolección tasa al 16, adicional el 4% de la retención. Pero hay unos que nos hablan de, digamos, igual de Monterrey, Durango, algo así, y nos dicen, lo necesito en Guatemala, pero es completo. Todo el tráiler llega ya, se carga y se va directo a Guatemala. Se hace Uh-huh. frontera y todo, ¿no? Pero se va directo. Y ese servicio sí lo pago nacional, también tasa al 16%, porque según, bueno, yo vi en algún lado, que es lo que estoy buscando, Uh-huh. que si nace aquí y muere el servicio en el extranjero, tasa al 0%, aun Uh-huh. cuando sea un pago de un nacional. Sí. Pero no lo encuentro. O sea, pero el servicio de logística, ¿no? Estás hablando del servicio de logística. Sí, sí. Es que mira, ahí es donde te digo, y si se fijan, ya no se vuelve tan fácil el IVA. ¿Sí Uh-huh. explico? O sea, en teoría, mira, déjate pongo el ejemplo por qué existen esos puntos básicos. ¿Sí? Tú dices, me lo pago nacional y me lo va a pagar a tasa cero porque lo voy a entregar el producto
allá en Guatemala. Sí. ¿Sí? Entonces, dice la ley, dice, a ver, espera. Si yo, Jorge, volvemos al ejemplo. Si yo, Jorge, voy a solicitar tus fletes, que son de logística y van al extranjero, ¿sí? Y yo te lo voy a pagar, ¿sí? Entonces, la ley dice, hijo, vamos a suponer que cuesta 100,000 pesos el viaje, ¿sale? Entonces dices, tú, Silvia, dices, bueno, yo te voy a cobrar 116,000 pesos, ¿sí? Sí. Entonces, si en Guatemala, si tú me dices, no, más te voy a cobrar 116,000 pesos, ¿sí? Y luego digo, hijo, no, pues el guatemalteco me cobra los mismos 100,000 pesos, pero pago de impuesto el valor agregado, pago 10,000 nada más. ¿Con cuál crees que me voy a ir? ¿Con cuál crees que me voy a ir a trabajar? Con el que, pues, con el que pago Con el menos. guatemalteco, donde pague menos impuesto. Sí. Entonces, por eso, muchos servicios, ¿sí? A ver, permítame tantito, permítame. Ya mandé el cuadrito que tengo yo de esa referencia. Mira, Silvia, es que el detalle es que muchas veces los servicios, cuando se prestan fuera del país, se les pone una tasa del 0%. ¿Por qué? Porque así lo haces competitivo. ¿Sí? No es tanto, ahí ya no influye tanto el dónde va a estar o no va a estar, sino es la competencia, porque como te digo, si en Guatemala la tasa es menor o aunque no fuera menor, ¿sí explico? El hecho es de se liberan ese tipo de servicios para que exista una competitividad y los que buscan el servicio tengan la oportunidad de decidir dónde se quedan, si allá o acá, ¿sí? Y no existe un preferencialismo entre países de decir, mejor se lo compro a aquel porque me sale más barato, ¿sí? Porque aunque el tasa del IVA en Guatemala, vamos a suponer que fuera del 20%, ¿sí? A lo mejor Guatemala creo que queda a un lado de Nicaragua y a lo mejor en Nicaragua la tasa del IVA es del 10%. Entonces vas a preferir contratar un nicaragüense que lo lleve a Guatemala a un mexicano que te lo lleve a Guatemala. Claro, ¿Sí? sí. Entonces mejor se elimina ese tipo de tasas. Entonces por eso siempre debemos de pensar, chavos, y Silvia y todos los demás debemos de pensar qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? O sea, por ejemplo, como es lo que les decía, el IVA pensamos de que es ya IVA trasladado menos IVA acreditable, pero no, tenemos que ver cuáles son las funcionalidades, ¿de acuerdo, Silvia? Entonces, tú lo que tienes que analizar a partir de hoy es de que a quién le voy a trabajar. ¿Sí? Le trabajo a un mexicano, pero hay que ver, primero, si a donde voy a mandar el producto, va a ser escalas, quién me va a consumir, dónde se va a quedar, y luego, aparte, porque no sé si has tenido dentro de tu trabajo, Silvia, yo te mando las vacas, pero nada más voy a mandar las vacas a que me las engorden. Y luego van de retache para acá. No. ¿No te ha pasado eso? No. O sea, de que mandes un producto y... Ajá, que no se va a quedar en el país, va a retornar, ¿no?
Ajá, que es una exportación temporal. No. Bueno, si se están haciendo, van a decir, ¿de qué están hablando estos dos? Ahorita más adelante lo vamos a ver. Nada más quería resaltar el hecho de que la tasa del IVA es particular en México y por eso muchas veces cuando los productos se van fuera de México, es tasa cero para evitar el preferencialismo y promover el consumo nacional. ¿De acuerdo? Por eso es el rollo de que el IVA es interno y del territorio nacional. Eso es la razón principal de por qué muchas veces cuando mandamos cosas hacia afuera es la tasa cero o están exentos por cuestiones de preferencialismo. ¿De acuerdo? Sí. Continuamos entonces. ¿Sí? ¿Cuál es la estructura del impuesto al valor agregado? Se compone de 9 capítulos, tiene artículos transitorios, tiene decretos, tiene reglas misceláneas y criterios de la autoridad. ¿Por qué? Bueno, 9 capítulos es lo que dice la ley, tiene su reglamento, ¿sí? Tiene artículos transitorios. ¿Qué son los artículos transitorios? Que pues van de paso, ¿sí? Y tienen una temporalidad. Tienen decretos porque el señor presidente, sea quien sea, pues de repente se le ocurre emitir un decreto. ¿Por qué un decreto? Porque así se evita el pedirle permiso a los diputados y que lo analicen. Entonces, él emite un decreto pues, de alguna facilidad sobre el IVA. ¿De acuerdo? Y luego tenemos reglas misceláneas, que ya sabemos que la miscelánea trata de explicar lo que dijeron los capítulos, la ley, lo que dice los transitorios y lo que dice los decretos. Trata de explicarlos. Y a veces no queda muy claro lo que es la regla miscelánea. Sí, entonces si no queda muy claro la regla miscelánea, existen los criterios de la autoridad. ¿Y qué son los criterios de la autoridad? Les dice, pues realmente lo que queremos decir es esto, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver algunos criterios, vamos a ir hablando a criterios de la autoridad que van a lo largo de lo que es la funcionalidad del IVA. Luego, bueno, aquí volvemos a tener esto de que pues es indirecto, ¿sí? Si me hace que me regrese. Ok, entonces tenemos aquí cómo está estructurada la ley en cuanto a la ley y su reglamento. Pues vamos a tener las disposiciones generales, como cualquier ley tiene disposiciones generales. Esto que aplica para todos, ¿sí? Sea el servicio o producto que estemos manejando. Tenemos la enajenación, tenemos la prestación de servicios, el uso o goce temporal de bienes, que es lo que comúnmente se llama arrendamiento, y tenemos la importación. Y el reglamento está regulado, es lo que regula la ley, que tiene también sus disposiciones generales, la enajenación, la prestación de servicios.